Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con sumo placer y alegría saludamos a los hermanos amigos que están en nuestra sintonía, en nuestro país y en tierras extranjeras, ahí listo para estudiar con nosotros la palabra de Dios en el aire, Radio Amanecer en Estudio. Hoy estaremos compartiendo con ustedes Cristo será magnificado, es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la guía siempre excelente del Espíritu Santo, estamos seguros que hoy el Señor tiene un tema de mucho interés para nuestro crecimiento espiritual a través de los comentarios de esas lecciones. Vida y muerte es el tema general de la semana y el texto bíblico a memorizar en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aprovechamos en este momento para saludar al gran hermano, al amigo, el pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Muchísimas gracias, mi pastor. Recibir estas bendiciones cada día nos hace poder enfrentar las dificultades que recibimos en el mundo. Y así que muchas bendiciones para usted y para los amigos. Esa bendición de Jehová que trae para nosotros bienestar, que trae salud, que trae paz. Así que, mi querido hermano, que Dios te bendiga también a ti, a tu familia, a los tuyos, tu trabajo, y que Él te fortalezca para que te mantengas concentrado en su poder y en su amor. Sí, te invito también para que ores con nosotros. Amado Señor, gracias te damos porque hoy es una oportunidad de sentir tu amor, de saber que tú eres digno de toda la gloria y la honra. Y en este momento sabemos que tú puedes enjugar las lágrimas de cualquier persona que esté en una situación de tristeza. También puedes sanar las heridas de los corazones que están escuchando. Y además afirmar con fe la esperanza que tenemos en ti. Así que alabamos tu nombre y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema en este día. Cristo será magnificado. Importante que nos ubiquemos dentro del contexto que estamos estudiando en esta semana. Tiene que ver con la carta de Pablo a los creyentes de Filipos, el capítulo 1. Para hoy vamos a mirarlo desde la óptica de esa declaración, Cristo será magnificado. Allí en Filipenses capítulo 1, los versículos 19 y 20 se nos dice lo siguiente: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Wow, pastor, qué maravilloso pasaje que nos va a ayudar a nosotros a poder enfrentar otras declaraciones que aparecerán allí en la lección. El apóstol Pablo está entrando en un tema muy íntimo al momento de relatarle a los hermanos de Filipos algo más allá que lo que ellos están viendo. Le relata su preocupación y le muestra allí en ese pasaje tan poderoso que usted leyó que él entiende que la intercesión que están llevando a cabo los hermanos de esta iglesia va a tener resultados importantes en medio de la dificultad que él está viviendo. Y esta oración que dice claramente va a resultar en que Dios siga otorgando el Espíritu de Jesús. Y dice él, esto va a resultar en mi liberación,
Muchas personas pueden estar pensando que se refiere a la liberación de la cárcel, puede ser, pero lo que Pablo le está preocupando ahora es su vida espiritual, es su dedicación a Dios, y es por ello que en el texto lo revela, Pastor Cruz, en el versículo 20 dice: mi anhelo y mi esperanza es que no seré avergonzado, antes bien con toda confianza, nuevamente esperanza, toda confianza como siempre, ahora también será magnificado, glorificado Cristo en mi cuerpo, ya sea que yo muera o ya sea que siga viviendo. O sea que para Pablo esta salvación, esta liberación, y así nos confirma también el comentario bíblico adventista, que nos dice que en esta liberación el apóstol Pablo está sugiriendo que su mayor preocupación era su salvación espiritual y no la liberación de la cárcel. Porque recuerden que habíamos hablado, pastores Cruz, en que algunos pensaban que el encarcelamiento de Pablo iba a ser un obstáculo para el cumplimiento de la misión. Y el contexto nos está diciendo que él entendía muy bien que el trato que Dios estaba teniendo con él era clave, que lo fortaleció, y de ahí fortaleció a los hermanos de Colosa, de Éfeso, los hermanos de Filipos, y escribió a Filemón, habló de Onésimo. Es decir, que el apóstol Pablo no tiene una desesperación por el tema de salir de la cárcel, pero sí tiene una preocupación de no ser, como dice más adelante, avergonzado, porque entiende que Cristo Jesús será glorificado en su vida. Y es la preocupación que deben tener cada uno de los hermanos, cada uno de nosotros debiéramos tener esa preocupación de que Dios se glorifique en nuestra vida. Y él lo había dicho en 1 Corintios 10:31, cuando dio como consejo a esa iglesia: si ustedes comen o beben, hagan todo para gloria de Dios. Y aquí muestra este principio nuevamente cuando él dice que él va a recibir el Espíritu Santo, y estas oraciones van a resultar en su liberación. Posiblemente, como alguno está pensando que él está preso, pero aquí dice en el versículo 20 que su anhelo y su esperanza es que no quede mal el nombre de Cristo, es que Cristo sea magnificado, sea glorificado, sea declarado grande delante del pretorio, delante de los presos y delante de todas las personas que están alrededor de él, y sobre todo entendemos en el universo, porque hay un conflicto entre el bien y el mal. Y tú, hermano, y nosotros, pastor, aquí fuimos elegidos por Dios para que en nuestra vida se manifieste la gloria de Dios y Cristo sea magnificado, glorificado, engrandecido, grandemente se muestre, sea alabado en nosotros. Y eso es el tema principal que Pablo presenta cuando le dice a los hermanos de Filipo que sigan orando, porque esas oraciones tendrán respuestas en él: liberación, seguridad de la salvación, transformación y glorificación del nombre de Dios. Gracias, pastor, por ese comentario maravilloso sobre esa declaración de Pablo en Filipenses 1, 19 y 20. Hay un aspecto de esta declaración que debe llamarnos a la atención de esa declaración cuando él dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, sé que esto va a resultar en mi liberación. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esa declaración sé, debemos mirarlo de la siguiente forma. No debe interpretarse dentro de un contenido profético. Y cuando se habla de un contenido profético es que uno mira ciertas declaraciones que se pueden cumplir en el futuro. El término profético tiene que ver con esto mayormente. Lo relacionamos con una declaración profética, algo que se va a cumplir en el futuro,
Y aquí reiteramos una vez más, esa declaración, porque yo sé, no debe interpretarse dentro de un contexto o un contenido profético como que Pablo está haciendo una previsión de que se prolongaría su vida, y debemos decir que esto es una expresión de su propia convicción de que el Señor está con él en medio de las prisiones. Por eso, como dice el versículo número 20, conforme a mi anhelo, la esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por la vida o por la muerte. Es decir, que la parte final de la declaración bíblica, el apóstol estaba listo para morir o para recibir un tipo de liberación. Lo que está enfocándose es en el caso de que tenía la seguridad que lo que iba a acontecer con su vida, Cristo sería glorificado. Y aunque Pablo no era un delincuente, señores, no era la primera vez que lo encarcelaban, y tampoco era ajeno a la persecución. De manera que lo que hace en su carta a los Corintios, como va detallando también los sufrimientos hasta el momento, y él dice: en azote 5 veces recibí 40 azotes menos 1, 3 veces fui azotado con vara. Y todo eso, señores, ocurrió en la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación como esta con la que tuvo que enfrentarse el apóstol Pablo, y mantener esa fe, esa firmeza de que Dios está ahí y todo lo que acontece en su vida? Él decía, estaba bien claro: sé que estas cosas van a suceder, sin embargo no mengua mi fe y mantengo mi confianza puesta en el Señor. Ya sea que viva o muera, yo siempre estaré enfocado en lo que Dios quiere para mi vida. Pastor, yo estoy muy maravillado con ese enfoque que tiene el apóstol Pablo, muy claro en su mente, en su vida. Wow, como este hombre, señores, en la vida o en la muerte, él entiende que los sufrimientos no lo van a separar, aunque los sufrimientos traen situaciones muy difíciles. Nosotros vemos a un Pablo resguardado en la fe de Dios, porque óigame, estuvo en peligro de río, dice él, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelo, en hambre, en sed, muchos ayunos, dificultades. Y esto, señores, no mermó en la mente de Pablo. Esto no era lo más importante. Decidió enfocar su vida en lo que Cristo le había prometido. Amén. Decidió enfocar su vida, pastores. Creo que cuando nosotros enfocamos nuestra vida en Jesús, el amor de Jesús nos mueve, nos guía. Y él lo dijo en Romanos 8:18. Dice claramente: miren, yo les voy a decir la realidad. Estamos pendientes de que las aflicciones de este mundo, y mire la idea que tenía, no son comparables con las glorias venideras. Amén. Y es lo que vemos aquí en su vida. Por eso, en ese pasaje que estamos mirando, él entiende que Dios va a ser glorificado, ya sea que él viva, salga libre, o que él muera. Esto nos dice que el hombre está seguro en Dios. Ahora, usted, hermano, tiene esa fe, tiene esa seguridad. Usted está desarrollando un cristianismo que le ayude, una relación que le salve, que le mantenga tan confiado en lo que Dios puede hacer, que aún esté en el borde de la muerte, usted diga: Dios va a ser glorificado con esto. Y esto me hace acordar, pastor, a Juan Hus. O sea, Juan Hus está cantando en una hoguera. Mientras se mofan de él, psicológicamente lo humillan. Mientras él está en una hoguera, él está cantando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y allí nosotros podemos mirar la fuerza
que la fe trae en la vida. Señores, es verdad que estamos enfrentando momentos duros. Sí, es verdad que pasamos por pruebas. El que está en un cáncer, el que tiene una diabetes, el que tiene una enfermedad fuerte, el que está en la cárcel ahora mismo. Eso nos hace cuestionar y preguntar. Sin embargo, Pablo dice, en la vida o en la muerte, Dios va a ser magnificado. Y noten el término que él está usando. No está usando propiamente glorificado, sino esta palabra que aparece allí, magnificado, dando a entender claramente que es el engrandecimiento de Dios. O celebrar, como dice el comentario bíblico, o celebrar una grandeza que ya existe. El cristiano no puede engrandecer más a Cristo. Sin embargo, en la vida de Él, la gente puede reconocer la grandeza de ese Dios todopoderoso. Hermano, si estás pasando por pruebas, si estás pasando momentos duros, si has pasado dificultades, una tras otra han sido las dificultades, las pruebas duras, mira a Jesús, depende de Jesús, vive en Jesús y que Dios se glorifique en lo que te está pasando aquí, porque Él no va a dejar que seas afligido más de lo que tú puedes soportar. Confía en Dios. Qué bueno saber eso, qué bueno encontrar palabras de aliento como la que estamos estudiando aquí en Radio Amanecer en Estudio, y definitivamente que es así. Para aquellos que están sintonizando en esta hora, estamos en el aire con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, hoy compartiendo con ustedes Cristo será magnificado, y quisiéramos entrar en una segunda parte de la lección de este día, donde estaremos hablando sobre un punto de mucho interés. Vamos a tomar como referencia 1 Corintios capítulo 4, los versículos del 14 hasta el 16. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y me gusta mucho la parte del versículo 16 cuando dice, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Cómo es posible que en una situación de prisión, pasando por momentos difíciles, ya hicimos referencia a varios de los puntos que hablan sobre la dificultad de Pablo, el simple hecho de estar en una prisión o ser perseguido por Cristo Jesús, con lo que eso implicaba, no es un asunto ahora para que usted le diga a la gente, por tanto, ruego que me imitéis. O sea, y eso es muy importante destacarlo. ¿Cómo es posible que el pastor esté pasando por momentos difíciles, persecuciones, a punto de morir, y de repente le dice a una de sus congregaciones, les ruego también que me imiten? La claridad de pensamiento que el apóstol Pablo tenía lo llevó a decir estas cosas, y eso era una motivación importante para las congregaciones, y a quienes él se estaba dirigiendo debían asimilar muy bien, porque no es muy fácil, pastor, decirle a la gente que lo imiten cuando está pasando por una situación tan difícil, porque el anhelo y el deseo de todos nosotros es que no pasemos por situaciones como esa. Pero Pablo, aún en medio de eso, tiene la seguridad de que las cosas que están sucediendo en su alrededor podría ser de gran utilidad para él y también para sus seguidores. Por eso la expresión, por tanto les digo, les ruego que me imiten, es lo que el apóstol Pablo está diciendo a esta congregación allí cuando se dirige a los creyentes de la ciudad de Corinto, 1 Corintios capítulo 4, los versículos 14 y 16. Pastor, mire, yo estoy atento a lo que usted está diciendo, porque estoy imaginando a ese apóstol Pablo entendiendo justamente algo que nosotros necesitamos saber. Si no entendemos el propósito que Dios tiene en nuestra vida se va a amargar.
Hay mucha gente amargada, pastor, en el nombre de Jesús. ¿Cree posible eso? Es real. Sí, mucha gente que andan cabizbajos. Eso es real. Pero es que no entienden cuál es el propósito. No es el plan de Dios que usted sufra, ok. Pero el sufrimiento que usted está pasando puede glorificar el nombre de Dios. Y mire el apóstol Pablo que dice, imítenme. Pero si usted nota ahí que está ahí el segundo versículo, 1 Tesalonicenses 2:10, él dice, ustedes son testigos y Dios de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, Jesús no escatimó esfuerzo para salvar a los seres humanos. Él no escatimó trabajo, y aquí nos guía la lección cuando dice que él estaba tan dispuesto, pastor Escrogen, a gastar y gastarse. Y lo que yo veo aquí es una máxima representación de lo que significa los valores del reino de Dios. Señores, no hay egoísmo aquí, no hay egocentrismo, no hay búsqueda de gloria, de fama. Lo que este hombre en su vida hace es enseñar a Jesús, es señalar a Jesús, y diciendo que quieren que lo imiten con esa forma de conducirse intachable, de andar santamente, de manera justa. Ese apóstol Pablo nos está hablando de los valores del reino de Dios, pastor. Al hablarnos de los valores del reino de Dios, mi hermano que está escuchando, no es que el cristianismo es un ropaje que nosotros nos ponemos, es que el cristianismo es lo que nosotros somos. El otro día me encontré con alguien, pastor, que me decía, no, ya yo no estoy en la iglesia. Digo, es que, ¿cómo va a ser? Es que esto no se deja. Esto no es una ropa que tú le enganchas ahora y vuelve mañana. Es que cuando Jesús transforma tu vida, ya tú eres ese Jesús en esta tierra. Y ya tú encarnas esos valores de Dios en la vida. Y por eso el apóstol Pablo se atreve a decir estas palabras. Nos atrevemos nosotros a decir esto, imítenme a mí. Nos atrevemos a decir, ustedes son testigos y Dios de cuán justa, santa e irreprochable me he mantenido con ustedes. Y esto sabe, pastor, que lo hacían profetas como el mismo Moisés, que cuando se despide del pueblo dice sobre su integridad. El mismo Josué, cuando se despide del pueblo, habla de la integridad. Samuel y otros líderes más, y el apóstol Pablo ahora dice, miren, ustedes saben que me he conducido de manera intachable, imítenme en Cristo Jesús, que sea en vida o sea que muera, Cristo es magnificado o glorificado en esta vida. Qué glorioso eso, pastor. Claro. Pastor, hay un texto de la Biblia que me aprendí de memoria, lo he estudiado bastante, lo he analizado porque he visto tantos predicadores que hacen bellísimos sermones en torno a ese versículo bíblico de 1 Corintios 11:1. Allí dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y algunas personas pues utilizan este pasaje de la Biblia para hablar de conducta cristiana. Usted debe comer así, debe vestir así, debe ser aquello, y piensan como que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a conducta de vida. El cristiano de inmediato acepta a Jesús y lo conoce, agarra todo el paquete, y la conducta de vida también está incluida ahí. Y el apóstol Pablo, siendo él formado como un fariseo, no tenía ese inconveniente. Si estuviera en tiempo moderno, al apóstol Pablo usted no podría señalarlo de que se viste de tal y cual manera, que no come aquello. El apóstol Pablo, señores, para sorpresa de muchos, atención, cuando él está diciendo sed imitadores de mí, ya citamos también otro texto cuando él invita a que lo imiten.
lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo he estudiado la vida de Jesucristo, he visto su sufrimiento, cómo fue crucificado y lo que padeció por nosotros. A eso, Pastor José Modesto y amigos oyentes, se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando hablaba acerca del poder de la imitación. Se había identificado tanto, era tan apasionado con el tema de la muerte, el sufrimiento, la resurrección de Cristo, que era lo que respiraba el apóstol Pablo, y la sangre que corría por sus venas hablaban acerca del poder de la imitación de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso que para este tiempo es muy importante, porque cuando hacemos parte de evangelismo y le hablamos a la gente de las bondades del evangelio, hay una parte que se nos olvida, y es que cuando uno llega a los pies de Cristo, los padecimientos de Cristo van a seguir a aquellos que vienen a los pies de Jesús y pertenecen a la iglesia. ¿Dónde está la diferencia? La seguridad que Pablo tenía de que aún en medio del dolor, del sufrimiento, en su imitación de Cristo, la paz y la consolación que viene del Espíritu Santo estarían con él, y por eso se atrevió a decir: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Wow, eso es impresionante realmente, pastor, porque eso es lo que somos nosotros, cada uno de los cristianos. Y en palabra de Elena de White, allí en Hechos de los Apóstoles 3:45 nos dice: la paciencia y el gozo de Pablo, oigan bien hermanos, su ánimo y su fe, oigan, maravilloso, y su fe durante su largo e injusto encarcelamiento era un sermón continuo. Eso es así. O sea, la vida de cristiano tiene que ser un sermón continuo, tiene que ser una vida continua, tiene que ser justamente alguien que sea capaz de nosotros poder recuperar esa fuerza, entender esa fuerza, vivir en esa fuerza. Su vida es el sermón. Eso es así. O sea, no pensemos en hablar mucho, hablemos poco y vivamos más. Y esa relación que usted mencionaba, pastor, de Pablo, la relación de un Cristo que se formó, y es lo que dice Pablo allí mismo en Gálatas. Dice: miren, yo estoy en situaciones difíciles, dice él, de modo que estoy como déjenme leer el texto 4:19: hijitos míos, vuelvo a estar otra vez de parto hasta que Cristo sea formado. Eso, como usted decía, que muchos dicen de la vestimenta, de la comida, de la bebida, que esa no es la preocupación de Pablo. No, para nada. Mire la preocupación, pastor, que Jesús sea formado en el creyente. Y él le dice a los Gálatas: miren, estoy preocupado por ustedes, porque ellos están pensando en lo externo, y Pablo está pensando en lo interno. Es así. La preocupación, hermano, tal vez usted ha perseguido bastante cumplir esto, cumplir lo otro, dejar aquello, comer esto, no comer. Sí, eso es importante, eso, como usted decía, viene. Pero la preocupación es que Cristo sea formado en ti, que tú te conviertas en ese sermón continuo. Amén. A través de tu ejemplo de fe, de alegría, de dedicación y de servicio. Amén. Qué interesante lección. Llegamos al final. Vamos a orar. Señor, que la vida de Cristo Jesús se reproduzca en nosotros, no para jactarnos de ello, sino para que la humildad y la sencillez con que vivió Jesucristo en esta tierra pueda impactarnos tanto como impactó en la vida de Pablo, que llegó a externar esa declaración de imitación. Imitar a Jesús en sus sufrimientos, en su vida, debe ser nuestro ejemplo, y así lo declaramos en este día. Amado Padre, ayúdanos a tomar como ejemplo a Jesucristo en nosotros. Te lo pedimos en su nombre glorioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado
Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.